Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Camino Podcast. Hola a todos nuestros amigos que nos están viendo un domingo más en este nuevo capítulo de En Camino Podcast, su podcast favorito. Su podcast favorito. Nosotros estamos súper contentos porque el día de hoy tenemos a un invitado, pero muy especial para nosotros. Lo conocimos hace ya un tiempo. Tenemos con ustedes a Marcos Fuentes. Démosle un aplauso. Un aplauso. Sí. Ahí el equipo atrás igual puede aplaudir. Sí. Sí, Marcos Fuentes, no sé si te gustaría presentarte antes de... Sí, hola, gracias a todos, gracias Matt y Fran por invitarme. La verdad que me siento súper contento de poder estar en este día junto a ustedes. Así que muchas gracias por la invitación. Y espero que sea un buen tiempo de conversación. Sí, de seguro lo va a ser. Pero ustedes se preguntarán quién es o qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, Marcos, nosotros lo invitamos porque él hace mucho tiempo es líder de jóvenes en su iglesia local, ¿cierto? Que es la iglesia Mires en Concepción. Entonces, nosotros quisimos, como jóvenes, hablar con un líder de jóvenes acerca de qué? De los jóvenes. Sí. Porque en este camino tan, y a veces difícil, a veces fácil, no sé, este camino con Jesús, los jóvenes a veces pasan cosas, a veces estamos bien, otras veces estamos mal. Y siempre es bueno tener a un líder. Entonces, siempre están los pastores, ¿cierto? Pero en este caso nosotros quisimos hablar con Marcos, que es líder y ha estado guiando mucho a los jóvenes de su iglesia. Entonces, antes de empezar, queríamos preguntarte la pregunta de rigor que le hacemos a todo el mundo. Es, ¿cómo fue que Jesús te encontró en el camino? Mira, bueno, yo nací en una familia cristiana. Yo nací, mis padres eran pastores, llevaban como cerca de 5 o 6 años pastoreando. Entonces nací en un círculo cristiano, por ende siempre estuve vinculado a la iglesia, siempre estuve participando en la iglesia, pero cuando yo tenía aproximadamente 19 años, 18, 19 años, me aparté del Señor en mi corazón. Siempre el alejarse nace en el corazón y en los pensamientos, antes que en el dejar de ir o no a la iglesia. Y una de las cosas que fue en ese periodo, fue un periodo muy difícil. Yo tuve una depresión muy fuerte a causa de muchas razones, al nivel de que me fui de la casa, de mis padres, donde tenía todo, por supuesto, y estuve un par de años apartado. Vivía, recuerdo, en un lugar, en una pensión, donde yo me pagaba con mis ayudantías que hacía en la universidad, ¿ya? Y recuerdo que fue un periodo bien difícil, y es en ese momento donde yo estaba sumido en esta depresión, en esta angustia que tenía, y además que estaba enfrentando muchos problemas de crisis de pánico y de angustia, que es algo hoy día que a nuestros jóvenes les pasaba mucho. Y fíjate que en uno de estos episodios, yo tuve una última crisis de pánico. ¿Y por qué digo la última? Porque fue en ese momento donde yo conocí al Señor. Y en ese momento el Señor vino a mi vida, y recuerdo en esa piececita, porque no se le podía hacer mucho la verdad. Recuerdo que estaba ahí el susurro del enemigo y me decía, bueno, esta va a ser tu última noche, tu último día de la vida. Y yo lo único que le dije al Señor, porque como aquellas personas que han enfrentado estos procesos saben que es difícil poder verbalizarlo. Entonces le dije, Señor, mira, yo he estado toda mi vida en la iglesia, pero yo conozco al Dios de mis padres y yo lo único que te pido es que tú seas mi Señor. No quiero el Dios que me dijo mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, ni la iglesia donde estuve, ni los líderes. Yo quiero poder tener un encuentro contigo. Y lo único que le pedí al Señor fue al Espíritu Santo. Yo le dije, si
si esto es real, así como me lo dijeron, yo quiero al Espíritu Santo que me ayude a salir de esto. Y la verdad que no hubo fuegos artificiales, no hubo nada. Lo único que en ese momento sentí fue paz y me quedé dormido. Y al otro día yo desperté y sentí por primera vez que conocía a mi Señor, a mi Dios. Y eso generó un antes y un después. Es muy lindo, es muy poderoso, pero siempre lo cuento porque uno piensa que al estar toda la vida en la iglesia o ser hijos de pastor, uno no enfrenta estos problemas. Y a pesar que yo, claro, después volví a casa, en mi casa había comida más rica, entonces yo dije que tenía que volver sí o sí. No era solo McDonald's. No era solo McDonald's ni pedidos ya. Entonces volví a casa y ahí el Señor cambió mi vida. Ahí puedo decir, yo tuve un encuentro con el Señor, en ese momento. Y ahí yo tenía aproximadamente 21 años, 21, 22 años. Wow. Wow, qué tremendo, qué lindo testimonio. Y muchos jóvenes yo creo que se identifican con eso porque han pasado. Los jóvenes somos sentimentales, nos llegan todos esos pensamientos, entonces igual este testimonio, igual yo creo que muchos se sienten identificados, tremendo, Sí. es tremendo. Sí, es importante eso porque, como mencionabas, los jóvenes atraviesan mucho el tema de la ansiedad, Mm, las crisis de depresión. pánico. em, y tratar eso o conversar eso igual es complicado, es Mm, complejo. A veces la iglesia se acostumbra como a quizás como dejar de lado un poco eso, pero mm, creo yo que es parte importante de hacerlo presente, como ponerlo en la mesa. Como mm, líderes, como cualquier persona que está sí. dentro de la iglesia. Y Y es bueno claro. exponerlo también, es decirlo. Exacto. Decirlo, sabes que yo sé, por lo que, de lo que tú me estás hablando, pasé, transité esos lugares. Porque claro, si uno habla con pastores o líderes que a lo mejor llevan mucho más tiempo en la iglesia, probablemente nunca van a exponer de esta forma lo que ellos vivieron. A lo mejor Mm, el Señor los sacó de otras situaciones que Mm, también son igual de difíciles. Y mm. eso era muy común en la iglesia y todos decían, Dios me sacó de esto, Dios me liberó de Sí. esto. Pero hoy día a lo mejor la forma en que las personas están enfrentando este conocer al Señor nace un poco desde el daño que hay dentro de nosotros, nuestra salud emocional, salud mental. Y eso finalmente es bueno decir, ¿sabéis qué? Mira, yo también lo viví, o sea, yo estuve ahí y sé lo que Mm, estás enfrentando. Yo creo que eso es súper importante poder, sí. y se agradecen estos espacios de poder conversarlo. Sí. sí, sí. Bueno, igual, hablando también de que hay muchos jóvenes también que igual aman a Dios, pero en privado. Aman a Mm. Dios en privado, eh, solo y todo, pero en público le cuesta mucho reconocer su fe, reconocer a Dios. Entonces, queríamos hacerte una pregunta de ¿por qué crees que muchos jóvenes cristianos niegan a Jesús o sienten vergüenza de hablar de Él con sus amigos o manifestarlo de manera pública? Mm, Yo creo que eso responde un poco al hecho de que como hemos sido formados de una forma que siempre tenemos que mostrarnos perfectos o mostrarnos bien, Mm, porque esa es la obra del Señor. ujú. Yo creo que el Señor restaura, sana, libera, perdona, restituye, yo creo en todo eso. Sin embargo, a veces es un proceso, esto no es de un día a otro, y hay Claro. un claro. proceso de restauración. Y yo creo que muchos jóvenes caen en esto de no reconocer públicamente a Cristo porque se sienten vulnerables Mm, o se sienten cojos, ¿ya? Mm, Entonces no quieren mostrar al mundo, decir yo soy cristiano porque automáticamente cuando uno dice cristiano, todos te dicen, ah, pero ¿cómo así eso si tú eres cristiano? Y claro. siempre, o eres evangélico, o eres canuto, o sea, Mm, sí. como que finalmente te así es. catalogan y existe, o sea, nosotros vivimos en un país, en una sociedad que etiqueta a las personas de Eso. distintas formas. O sea, Así Mm, y es. esto no solamente nos pasa a nosotros como cristianos, o sea, les pasa a los cristianos, les pasa a los flacos, a los altos, a los chicos, a los gordos, a los extranjeros, a los que son homosexuales, a las que son lesbianas. Le pasa, vivimos en un mundo y una sociedad que etiqueta a las personas, Sí. que nos pone distintas etiquetas. Entonces dicen, ok, este es cristiano, y si él dice que es cristiano, bueno, él es cristiano, y de alguna u otra forma a él le va a mostrar o a esta persona le va a costar
finalmente mostrarse en un mundo que los lleva a ciertas cosas. ¿Por qué? Por el miedo a la burla, por el miedo al estigma, por el miedo Mm, a decir, ah, pero mira lo que está haciendo. Y eso que es cristiano, esa frase yo también la viví, Sí. o sea, yo creo que todo en algún momento, sí, ah, pero mira, y eso que es No cristiano. que tú eras cristiano, así como... Exacto, eso no que tú sí. eras cristiano. Y yo creo que ese es un poco el miedo que vivían frente a los jóvenes. Y lo otro, creo yo, a mi parecer, es que muchos jóvenes no han tenido, no han permitido tener un encuentro real con el Señor. Y Mm, ese encuentro nace de un corazón genuino, más que de un corazón de pertenecer o de asistir a una iglesia o a un culto o a una comunidad. Esto nace de ese corazón genuino de decir, Señor, yo quiero que tú vivas en mí y de conocer al Dios, porque cuando nosotros escuchamos y nos dejamos guiar solamente por lo que nos dicen las personas, nuestros familiares, nuestra iglesia o la visión que exista, tratamos de nutrirnos de todas estas cosas para después comportarnos de una forma. Mm, Pero muchas veces nos pasa que desconocemos al Dios de la Biblia. sí. Y mm, eso pasa porque como no conocemos la Escritura, como no conocemos a Dios, no conocemos a Cristo, Ujú. entonces nos genera un problema porque conocemos al Cristo que nos dijo la iglesia, Exacto. claro. o los líderes, o la predicación, pero no conocemos al Cristo o al Jesús de la Biblia, el Mm, que se mostraba amigo con sus amigos, el que donde todos querían apiedrar, él mostró misericordia y perdón. Entonces Sí. finalmente decimos, sí, yo soy cristiano, soy evangélico, entonces nos catalogan de una forma porque es la única forma que conocemos Mm, finalmente. sí. Cuando uno conoce a Cristo, al verdadero Cristo que está en la Escritura, uno no tiene miedo de mostrarlo. Mm, no, quiere demostrar su amor, todo. Y Exacto. a mí, yo hago esta pregunta porque yo soy una de esas personas que le pasó. Yo ocultaba a Dios, como que antes, bueno, igual era inmadura, era más joven, entonces igual existía mucho y todavía existe el tema de la presión social. mm, Mucho de la presión social, oye, pero hagamos esto otro y todo. Y yo no tuve ese encuentro Ujú. con Jesús hasta que Dios, por cosas que pasaron en mi vida, me impactó. Pa, hasta el día de hoy. Y ahora, con lo que hablábamos antes, soy una apasionada por Jesús y quiero demostrarle a todo el amor que Dios tiene y es increíble porque uno decía, ¿por qué ocultaba a Dios si Dios es tan bueno? Dios quiere hacer esto contigo, Dios te ama, Dios es así. Entonces, Lo que yo puedo ver igual que sucede mucho en los jóvenes es que los jóvenes hay una carencia de como de pertenecer a algo. mm, Entonces siempre se busca, y yo lo he visto con mis propios ojos, la aprobación del grupo. sí, también. Entonces, porque hay falta de identidad, hay falta Mm, de conocer la que Dios dice de mí y no lo que el resto dice de mí. Entonces, cuando está esa carencia de identidad en Cristo, de reconocer quién soy, qué Dios dice de mí, qué Dios tiene para mí, las personas empiezan a buscar otras cosas. Entonces, claro, se sienten bien en la iglesia el día sábado, el día domingo, el día de culto, pero cuando están fuera de la iglesia no saben quiénes son. Ujú. mm, Entonces, al no entender de lleno lo que está sucediendo el día del culto, salen y después es como una vida aparte, es como una como una doble doble vida. vida, claro. Es una doble vida y eso genera igual algo fuerte en los jóvenes porque, como decía, no hay un impacto, no hay un Un encuentro con Jesús. encuentro. Y yo recuerdo las palabras del pastor Ricardo, el pastor de nuestra iglesia, que él habla acerca de cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús es cuando realmente nuestra alma está desesperada y Mm, necesita. Ujú. Y hay muchos jóvenes que se sienten autosuficientes, como no, yo no necesito nada, yo lo sé todo, como yo estoy estudiando esto o yo estoy haciendo esto y miren lo que he logrado y voy a seguir logrando más, pero no necesito nada. Entonces a veces se avergüenzan de decir, yo creo en Dios porque la gente puede decir, ay, no que eras tan así, tan así. Entonces es todo un tema, yo creo, el tema de los Ahora, jóvenes. ahora igual
Mati, hay algo que a mí me llama la atención. Yo soy una persona de iglesia, yo pertenezco a un equipo pastoral de una iglesia. Yo amo la iglesia, amo a las personas porque son la iglesia, Mm, pero también uno a veces tiene que hacer un análisis, un autoanálisis y decir, a ver, nosotros trabajamos con jóvenes en nuestra iglesia, en el grupo Futuro, que es el grupo de jóvenes y adolescentes de la iglesia, y muchas veces eso de sentirse y de la falta de identidad responde mucho porque nosotros tratamos de darle la identidad de la iglesia o del grupo más que de Cristo. Mm, Y eso es un error que cometemos nosotros, ¿ya? Nosotros, yo hablo por mí, lo cometí mucho tiempo, yo quería que todo fuera nada de Mires y de Futuro o del nombre que sea, claro. pero finalmente cuando ellos llegan a la universidad o al liceo o al colegio, eso queda ahí y lo más importante es que no les enseñamos a verse en Cristo Mm, y mirar a las personas con los ojos de Cristo, mm. porque nos importó más que estuvieran, como dices tú, el sábado en la iglesia o el domingo en la iglesia. mm. Y en ese sentido yo soy súper autocrítico con eso, con lo que yo creo, con lo que yo vivo, con lo que yo practico. Yo soy de iglesia, por eso que a veces cuando Claro. alguien dice esto, a los líderes o a los pastores les puede incomodar, pero por eso siempre hago esa salvedad. O sea, yo Es soy de que hay que iglesia. ser autocrítico. Sí, Sí. es Sí, súper necesario. Es súper súper necesario. necesario. Yo quería preguntarte igual, em, ¿qué es lo que tú crees que es más difícil de liderar jóvenes? Bueno, hay una de las cosas que yo creo que es más difícil y que lo conversé al inicio y es precisamente que estamos frente hay un estudio que leí hace poco. Bueno, no lo dije, pero además de ser líder de jóvenes por, por vocación, digamos, yo Ujú, estudié ciencia política en la universidad, trabajo en eso yo hoy por hoy, en una universidad acá en la región. ujú. Y estaba leyendo hace un tiempo atrás un estudio acerca de salud mental. No es mi área, así que si hay algún psicólogo allí o psiquiatra, le pido perdón. Pero decía que más del 60% de los jóvenes en Chile había manifestado alguna vez un problema que ellos decían que tenían de salud mental o habían visitado a algún profesional. Yo creo que existe la restauración total de parte del Señor, pero sí creo que también lo profesional es súper importante. Ujú, Y creo que una de las cosas de trabajar con la generación de hoy día, de adolescentes, de jóvenes, es precisamente los temas de salud mental, creo yo, ¿ya? Porque uno tiene que finalmente estar em, preocupados por ellos y creo que una de las cosas es poder comprenderlos y escucharlos. Cuando nosotros escuchamos a un joven o a un adolescente hablar y decirnos lo que le pasa o lo que siente con lo que estamos haciendo, es súper importante. Y eso le da un valor a esta persona, le da un valor a este joven, le da un valor al adolescente y finalmente genera el espacio para que ellos puedan abrir su corazón, salir de esta caparazón tan Mm, dura y poder mostrarse vulnerable. Yo mm, creo que una de las cosas que nosotros hemos, junto a mi esposa, hemos enfrentado en este último tiempo es poder sentirnos vulnerables con los vulnerables. ¿Para qué? Para poder descubrir finalmente dónde y cómo el Señor puede actuar en ellos. mm. Pero ¿por qué te lo digo en el tema de salud mental? Creo que es difícil porque vivimos, bueno, hoy día todos dicen, tal vez burlescamente, es que es la generación de cristal, que por todo se sienten y todo. Y fíjate que es así porque durante muchos años nuestra sociedad escondió los sentimientos, escondió las emociones. Y Mm, nuestro cuerpo es un cuerpo tripartito, o sea, tenemos alma, tenemos cuerpo y tenemos espíritu. Claro, para nosotros es muy importante el sí, po. espíritu, pero también es importante el alma, que es el asiento de las emociones, y eso es necesario tenerlo en cuenta y poder abrir este espacio para que los jóvenes, y si tienen ayudas profesionales en la iglesia, es maravilloso Mm, tener psicólogos cristianos o con principios cristianos, tener psiquiatras, neurólogos que tengan valores y principios cristianos para poder apoyar a la iglesia. Yo no mm, lo soy, me encantaría, por lo mejor podríamos ayudar a muchas más personas, ujú. pero creo que eso es difícil porque es un tema muy sensible Sí, y po. como es desconocido mm, dentro de las iglesias, hoy siento yo que estamos avanzando mucho en esto, Mm, en las iglesias en general, pero siento que eso es lo más difícil, mm. cuidar ese espacio de la salud mental de los jóvenes y los adolescentes. Wow, sí, como se decía al principio, hay temas y hay cosas que no se hablan o no se hablaban
o no recuerdo si lo decíamos cuando empezamos a grabar o detrás de cámara, pero hay este tipo de cosas no se hablaban antes o se llevaba el evangelio de una manera en la que, como decías tú, se suprimían los sentimientos, las emociones de las personas. No existía la cultura de la gratitud, no existía la cultura de valorar a otros, de honrar a otros, honrar a los líderes y honrar a quienes sirven. Y yo creo que eso es súper importante, jóvenes que buscan aprobación fuera, porque quizás no la están encontrando en su casa. La Mm, idea es que la iglesia esté para eso también. sí. No para decirles, haz todo lo que quieras y vive como tú quieras y como no, sino para decirles lo que aparece en el versículo, que todo lo que hagan va a tener una consecuencia y por eso los va a juzgar Dios. Mm, ¿Ya? La Biblia lo dice. No recuerdo en qué pasaje exactamente, pero lo dice que hagan como todos los jóvenes. Todo es lícito, pero por todas las cosas que hagan en su juventud van a ser juzgados por Dios. Entonces, esa es como una postura bíblica y algo que deberíamos practicar como personas dentro de la iglesia, que servimos, que amamos a Jesús y todo eso. Ahora, hay otra pregunta que es, ¿cómo aconsejas a un joven para que busque la santidad en estos tiempos? Santidad lo preguntamos porque en el lenguaje de los jóvenes, lo hablo siendo muy joven, o sea, eh, lo digo porque la santidad no es una palabra común entre los jóvenes, para ser honesto. No es una palabra que se hable día a día, así como, mm. oye, juntémonos a, no sé, pues a santificarnos. No, siempre juntemos a tomar café. Claro, o siempre son... Es una palabra, como digo, no tan común en la juventud. Entonces, ¿cómo se puede llegar a que los jóvenes entiendan el concepto, quizá, o a practicarlo Mm. en la vida cotidiana? Sí, bueno, es una muy buena pregunta y precisamente no solamente en los jóvenes no se habla acerca de santidad, sino que en general Mm. en las personas. Es muy difícil hablar de santidad porque hay un concepto equívoco probablemente en eso, y porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y incluso con santidad tampoco nadie va a ver al Señor porque nadie lo puede ver. Mm, ¿Ya? Hasta ahora. Ah, pero también hay un concepto súper importante en eso, y es que ser santo significa ser apartado. El Señor nos separó para algo. mm, Y la santidad, para todos los que nos están viendo y para nosotros, no es ser perfecto. mm. ¿Ya? Porque somos todos pecadores, todos Sí. estamos destituidos de la gloria del Señor. Y por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos Ujú. de la Sí. gloria del Señor. Primero tenemos que entender, para poder guiar a los jóvenes a la santidad, entender qué es lo que es santidad. Y Ujú. santidad es, en primer lugar, a mi parecer, y acá puede haber una diferencia a lo Ujú. mejor con las personas que estuvieron antes, es poder eh, dar que en todas las áreas de nuestra vida Cristo esté presente, Mm, en todas las áreas. Y eso es súper difícil, mm, porque tenemos a Cristo solamente para algunas cosas de nuestra vida. Ya, entonces, ahora, ¿cómo yo creo que podemos combatir este enemigo de la santidad en primer lugar? Eh, rodeándose de gente que nos lleven a eso. Mm, Y eso es súper importante. Tener amigos que te lleven hacia la santidad, tener sí. amigos que te lleven hacia el buscar al Señor. Eso es súper importante. O sea, solo es difícil, es muy difícil. Por ende, aquellos que estén en la universidad, que estén en el colegio, y si son parte de una iglesia, busquen amigos ahí. mm. ¿Ya? No todos son perfectos, no todos son los mejores, pero poder ser santos, poder estar apartados, que Cristo esté en todas las áreas de nuestra vida, debemos rodearnos de personas que nos lleven a eso. Porque hay personas que te llevan a distintos pensamientos. El apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses le dice, en todo lo que es justo, hermanos míos, en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo que es misericordioso, en todo lo que es justo y es digno de alabanza, en esto piensa. Mm, Pero resulta si yo no tengo, a ver, el pensamiento es algo que también es muy interesante y muy poderoso porque viene con toda lo que yo pienso, lo que yo sueño, incluso viene con todas las interacciones diarias que yo tengo. ujú, Entonces, si yo durante el día me junto, veo cosas, hablo cosas, tengo amigos que me llevan hacia una cosa o hacia otra cosa, todo eso me va a generar
voy a nutrir mi mente de esos pensamientos y de esas Exacto. cosas. Entonces, si yo no logro limpiar mi mente de mis pensamientos, de lo que veo, de lo que escucho, de lo que hablo, es difícil vivir en santidad. Mm, Por eso necesito amigos que me lleven a eso. sí. Rodearse con la gente Exacto. que nos lleve también a eso. Hablábamos hace unos capítulos atrás acerca de la amistad. Sí, me Y acuerdo, estaba en, y acordando de eso, en, estaba cuando y en los jóvenes cuesta eso. Cuesta sí. encontrar amigos que nos lleven hacia la santidad, que nos lleven a cambiar nuestros pensamientos. Nosotros igual como iglesia tenemos eso de ir renovando, como dice el versículo, renovando nuestros pensamientos. Como dice el versículo, no acomodarnos a A este este mundo. romano, Mm, sí. Y ahora hay algo súper curioso en eso, porque, claro, tú te puedes rodear de amigos y de personas que te inspiren todo. Pero yo creo que eso es una cosa. Mm, Pero también hay otra que son las disciplinas espirituales. sí. Yo admiro a los deportistas. Yo tengo cero deporte en mi vida, lo cual es, lo confieso, es un error y es un pecado. Pero yo admiro a la gente que es deportista. Yo a veces voy a la iglesia, vamos a la iglesia con mi esposa y vemos, cuando cruzamos el puente, vemos a la gente En la en la mañana. mañana corriendo y yo digo, Sí. ¿de dónde sacan energía estas personas? Es Sí. impresionante. Y algunos de ellos van a correr y después van a la iglesia, que es lo más curioso, ¿no? Te lo ¡Guau! prometo. Ahí me saco el sombrero por ello. Pero tener disciplinas espirituales, y ojo, y muchos jóvenes son full gym, full gimnasio, full todo. Pero digo, así como cultivan esa área de su vida, qué importante es cultivar las disciplinas espirituales, o sea, la oración, la intimidad con el Mm, Señor, tener una lectura diaria o a veces cada 2 días, porque a veces uno hay días que no lo puede hacer porque no es que no quiera, sino que a lo mejor no te da el tiempo y no pudiste, ¿ya? Y llegaste a la cama en la noche y inconsciente hasta el otro día. Pero también a veces uno como joven, no estamos hablando de niños, la Biblia dice sí. instruye al niño en su camino, cuando son niños uno tiene que instruirlo, Ujú. pero estamos hablando de jóvenes que son Mm, capaces de tomar decisiones, claro. que son capaces de tomar decisiones, si me como esto, no me como esto, si me junto con esto, si no me junto con esta persona, si voy al mall o no voy al mall, si voy al parque o no voy al parque. Son personas que tienen poder de decisión Sí. y qué importante es poder también decidir por cultivar estas disciplinas espirituales, sobre todo para jóvenes y adolescentes que están dentro de la iglesia, que tienen Mm, a Cristo en su corazón. Yo los invito en primer lugar a rodearse Mm, de personas que los inspiren a más, que los lleven a buscar al Señor, que los lleven a esto, a querer más a Cristo, que sean buenos amigos, sean buenos cristianos en todo lugar, mm, pero que mm, cultiven sus disciplinas sí. espirituales y que no dejen entrar tanta basura a la mente. Exacto. Qué importante es eso, como esa suma en esa ecuación que se formó, el rodearse con amistades que nos lleven hacia la santidad o hacia buscar de Dios, más la disciplina espiritual. mm. Sí. Yo Que- creo que igual va en todo ámbito, porque si nos juntamos con gente que negativa, vamos a Ujú. caer. Y si nos juntamos con gente que piensa positivo, que tiene una meta clara, obviamente vamos a conseguir muchas cosas. Exacto. Entonces, lo mismo con las amistades cristianas, quizás jóvenes, es prácticamente lo mismo. Nos van Mm, a ayudar Ujú. a llegar a esa santidad. Entonces, no, tremendo. qué- Sí, sí. Em, otra pregunta más, tenemos hartas preguntas. No, por supuesto. Yo feliz de responder. Sí. Bueno, son preguntas que nos edifican a nosotros y a todos los jóvenes que nos están viendo y bueno, para todos en realidad. Sí, por supuesto. ¿Qué, qué le dirías hoy a ese joven que ama a Dios, pero se siente que está muy lejos de él? Dios está cercano a los de quebrantado corazón, dice Salmos. Mm. Y hay algo bien curioso porque pasa mucho en este mundo. Ujú. Y de hecho, probablemente a ustedes les ha pasado, a los que nos están viendo, que alguien te dice, oye, tú que estás más cerca del Señor. Sí, y uno dice, pero bueno, ¿por qué? Porque nos dicen que cuando hay algo que me llama mucho la atención, y la gente piensa que cuando a alguien le va bien, es porque Dios está con él. Claro. Y es un pensamiento bien como de una raíz materialista de la sociedad. O sea, si él está bien, si cambió el auto, si tiene una casa propia, si tiene piscina en la casa, mucho mejor, es porque Dios está con él. Y resulta que el modelo de Cristo es totalmente distinto. Y aquí quiero explicarlo de la mejor forma posible para que todos podamos entender. Si tú miras a Cristo en su vida, fue una vida bien de sufrimiento. Su ministerio
a pesar de que el Señor estuvo con él, vivió muchas cosas y una de las cosas que vivió Cristo en su corazón más difíciles es cuando él finalmente le dice, Señor, ¿sabes qué? Pasa de mí esta copa o yo no quiero hacerlo, pero en estricto rigor es tu voluntad y si tú dices, yo lo hago. Porque ahí está este Dios siendo humano también y humano siendo Dios, Ujú. que de alguna u otra forma, si tú lo miras humanamente, él estaba siendo escupido, estaba siendo vulnerado, estaba haciendo en todos sus aspectos lo peor de lo Mm. peor. Si tú lo miras con los ojos de este paradigma que yo acabo de decir, Dios no estaba con él. Ujú. Y resulta que eh, el más humillado, el más eh, vulnerado, el más acusado, hoy está a la diestra del Padre. Entonces, Mm. bajo esa lógica, entender que debemos saber que si estamos mal no significa que Dios no esté ahí. El salmista decía, Dios está cercano a los de quebrantado corazón. Mm. No dice, Dios está cercano a los que le está yendo bien, a los que están sin problemas, a los que todo está bien. Entonces, si hay un joven que nos está viendo y que de alguna otra forma piensa que él no siente que Dios está cerca, es el momento exacto para decirte, Dios está ahí. Porque si tienes el corazón quebrantado, es una promesa de su palabra. Él está cercano a los de quebrantado Sí. corazón. Y eso cambia todo. Mm. Lo que pasa es que pensamos que Dios está allá, Ujú. ¿no? En ese lejano cielo, en ese lejano trono, pero no, no. Él está aquí, Él está cercano a nosotros. Y si hay alguien con el corazón quebrantado, Dios está mucho más cerca de ti que Sí. incluso de nosotros. Sí. Entonces, ya para ir finalizando en este capítulo que ha sido de mucha bendición, ¿qué podrías decirle como una reflexión ya para concluir a los jóvenes que nos están viendo? Aparte de lo que ya se dijo, que siento yo Sí. que fue como perfecto en cuanto a una reflexión final, pero algo que pudieras decirle Sí. como Una palabra de a los ánimo jóvenes o que un nos están consejo. viendo. Mira, nosotros le estamos hablando a jóvenes súper conscientes, súper preparados. Muchos de los jóvenes hoy día en nuestro país pueden entrar a la universidad, pueden estudiar, y eso es un privilegio. En el país en el que estamos, da lo mismo la razón por la que sea, pero es un privilegio. Entonces son jóvenes formados y preparados. Ujú. Es súper simple lo que les quiero decir, pero explicárselo de la mejor forma posible. No tengo idea en qué año nació la nutrición, pero cuando nace la nutrición, eh, se dan cuenta de que finalmente lo que uno come es lo que a uno le hace efecto para bien o para mal en la vida. Ujú. Se, se comenzó a tomar conciencia del cuerpo, ¿ya? Se comenzó en la vida, en la historia estoy hablando, se comenzó a tomar conciencia del cuerpo. Después de esto, bueno, nace todos los aspectos psicológicos, la psiquiatría, todo lo que significa. ¿Y por qué te lo digo? Y hablo aquí voy a probablemente hablar de lo que yo estudié, que es ciencia política. Hoy día los gobiernos están implementando recursos, duplicando, triplicando presupuestos para programas de salud mental, porque hace muy poco tiempo se tomó conciencia de lo que es las emociones. Mm. Entonces ya hace años nos dimos cuenta del cuerpo. Hace menos años atrás se está tomando conciencia del alma o de las emociones. Pero hay un tercer elemento que para mí es el más importante, que es el espíritu. Los jóvenes deben cultivar el espíritu. Y Mm. el único consejo que yo les puedo dar es, así como cuidan su cuerpo, así como cuidan su salud mental, que es el alma, el asiento de las emociones, Ujú. busquen al Señor, busquen al Espíritu Santo, porque la única forma de descubrir es dejando que el Espíritu Santo actúe dentro de nosotros y teniéndolo como un amigo. El Espíritu Santo no Ah. es una magia, no es un ente, no, Ujú. no, No. es nuestro amigo. Cultivarlas, cultivar los hábitos espirituales y vivir en lo espiritual. No significa andar levitando en la vida, Mm. ¿ah? No significa que nos tengamos que vestir todos de blanco y levitar con una... No, no, no. Esto es así como cuidan su cuerpo, como cuidan su alma, porque los jóvenes son súper conscientes de su salud mental. Y es bien curioso porque Sí. aprenden a poner límites, aprenden a decir, oh, esto no me hace bien para mi salud mental y todo. Bueno, así como lo hacen con eso, cultiven el espíritu o ábranse
a lo espiritual. Eso es sumamente importante y es lo único que les puedo decir, porque en el momento que puedan descubrir que el espíritu, que es esa conexión directa con el Padre, todo lo demás se va a Se va a ordenar. Exacto. Exacto. Wow, qué tremendo Sí, qué lindo. esa conclusión, Sí. porque es algo quizás un poco distinto a lo que podríamos decir, como lo que se dice siempre, ánimo y todo el tema, pero creo que llevar el consejo a eso como... Me pareció muy interesante la apreciación entre que se cultiva la mente, el cuerpo, pero falta el espíritu. Y eso es tremendo. Así que te agradecemos, Sí, muchas muchas gracias gracias. por acompañarnos, por estar aquí en nuestra casita, por acompañarnos con tu experiencia, con tus conocimientos también. Ha sido un podcast un poco distinto, debemos decirlo. ¿Por qué? Porque hay no sé cómo explicarlo, pero es como hay cierta como teoría de la que no acostumbramos a hablar, pero que nos enriquece. Entonces, y nos bendice, obviamente. Sí, completamente. Así que estamos muy agradecidos, nos sentimos muy Sí. bendecidos de que estés con nosotros. Sí, bueno, y esperamos que este capítulo haya sido de mucha bendición para todos los que nos están escuchando. Ya para nosotros ya es de bendición, entonces Sí. esperemos que igual sea para ustedes. Si tienen alguna consulta o quieren saber más, algún otro consejo, escríbanos ahí en los comentarios. Denle me gusta, denle Compartan. like. Compartan. Y comparte este episodio si te tocó y sientes que algún otro joven está pasando por alguna situación y necesita estos consejos que hemos hablado, compártelo, envíaselo, porque va a ser de gran bendición para su vida. Así es, así que les mandamos un abracito gigante a cada uno de los jóvenes que nos están viendo y a cualquier persona que nos esté viendo, le mandamos un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.